Queridos hermanos, los saludo con la paz del Señor en este nuevo video para este canal del fin de los tiempos. Hoy vamos a ver un mensaje en la epístola del apóstol San Pablo a los romanos. Y antes de que me olvide, o por si alguno no llega hasta el final del video, quiero hacerles una sugerencia, porque he observado en el canal, este es un canal que, digamos, no se soporta, no está subvencionado, no tenemos aportes de YouTube, no está financiado, como se dice, monetizado, porque para mí es algo espiritual. Yo lo hago para el Señor y para los hermanos, para beneficio de mis hermanos, para ustedes. Y en los comentarios he observado que últimamente han casi desaparecido. Viendo ahí que había unos comentarios, luego al ver los comentarios no estaban. O sea, cosas extrañas. Un día apareció un número de visitas y después los números se reducen en otros videos. Entonces no sé exactamente qué es lo que se está haciendo. Tenemos que tener en cuenta que hay programas que recortan este tipo de videos por su contenido. No es que podamos hablar tampoco tan libremente. Hay cosas que si las llego a hablar acá nos sancionan o bloquean el canal. Pero aún así todo, observamos algunas irregularidades en cuanto a los comentarios y a las visitas. Así que si ustedes ven que no les respondo a algunos comentarios es porque no los he visto, hermano. Si han puesto alguna necesidad es porque lamentablemente no está. Veo muy pocos comentarios y ya al último ver que sí hay comentarios, voy a verlos y están como borrados, me parece extraño. Entonces, vuelvan a enviarlos. Si no ven que hay una respuesta, te pido que los vuelvan a enviar. Bendito el nombre de Jesús. No tenemos un medio alternativo como para corroborar esto o cuántos son. Ya otros hermanos también han corroborado este mismo tipo de irregularidades cuando predican en sus canales. Pero bueno, es algo para que lo tengan en cuenta, mis hermanos. Vamos a hacer una oración para poder entender esta parte de la palabra. Vamos a ver el capítulo 10 de esta epístola a los romanos. Amado Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta oportunidad de discernir esta tu palabra, y te pido que en el nombre de Jesús, oh Samacay Santo, sea para vida, para Señor medicina, sea Señor verdadera comida para mis hermanos que escuchan y oyen tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús, dame la unción que necesito yo también para poder discernir la palabra para cada uno, porque esto es pan de vida, Señor. Y abre el entendimiento de cada uno de mis hermanos para que sea de provecho y beneficio para ellos. En el nombre de Jesús, mi Señor. Amén. Vamos a tomar lectura acá. Viene hablando, antes del capítulo 10, de la diferencia de la gracia para el judío y para el gentil. El gentil que no la buscaba la alcanzó. El judío que la buscaba no la alcanza. ¿Por qué? Porque el judío la busca o la buscaba como por obras de la ley, como cumpliendo cosas, y no llegó. Porque la verdadera justicia de Dios, que es en Cristo, no es ya por obra, como era en el pacto antiguo, como era en la ley, sino que es por creer en el Hijo de Dios, en Jesús. Entonces, bendito el nombre de Dios, por eso dice la palabra, que tropezaron en Jesús. Aleluya, como dijo el profeta, Él es la principal piedra del ángulo y fue desechada por los edificadores. Vamos a leer el versículo primero del capítulo 10 entonces. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. O sea, sabe que los judíos buscan a Dios, son su pueblo escogido, pero no lo buscan conforme a qué ciencia, a la ciencia de Dios, que no es la ciencia del hombre, que no es a la erudición de los que estudian la Biblia o la Torá o los escritos antiguos, porque los escritos antiguos hablan de Cristo. El Señor mismo le dice, escudriñad la palabra, porque en todas ellas habla del Hijo de Dios, y no lo han entendido.
entonces lo buscan no conforme a como Dios quiere que lo busquen, bendito el nombre de Dios. Por eso Pablo ora siempre, y vemos que Pablo siempre en sus viajes misioneros, él era apóstol de los gentiles y se iba a las sinagogas porque quería hacer algo por sus hermanos, digamos, de pueblos de su nación. Y allá lo sacaban, lo echaban porque no querían escuchar la palabra, porque no era su ministerio, porque su ministerio era para los gentiles, depuesto para luz de los gentiles, para salvación. Y el ministerio a los judíos estaba dado a otro apóstol, a Pedro, bendito el nombre de Jesús. Entonces Pablo, cada vez que quería hacer algo en el redil de donde Dios no le había mandado, tropezaba y tenía problemas. Bendito el nombre de Jesús. Pero en su corazón tenía el dolor de que su pueblo, el pueblo escogido, el pueblo que eran nietos y tataranietos de aquellos varones que vieron cruzar el Mar Rojo, abrirse las aguas, el pueblo que vio los milagros de Dios, que con mano poderosa lo sacó de Israel, que vio cuántas cosas que no la vio nación alguna. Hoy, cuando ese mismo Dios le envía su salvación, no le creyeron, le dieron vuelta a la espada, lo mataron, creyendo que se deshacían de él. Shabarabacay santo. Eso le dolía a Pablo en su corazón. Y ya resucitado el Señor, tampoco creían que había resucitado. Bendito el nombre de Jesús. Por eso Pablo dice, yo les doy testimonio, ellos tienen celos de Dios, ellos buscan sinceramente a Dios, pero no saben cómo. Ray santo. Versículo 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Y fíjese que extrañamente hay muchas personas que tienen este mismo problema. Que ellos quieren establecer su propia justicia. Yo busco a Dios a mi manera, te dicen. A mí déjenme que yo sé lo que hago. Porque se quieren mandar a sí mismos. Y dicen esto, bendito el nombre de Dios. Ignorando la justicia de Dios, o sea que no la conocen, no la saben, la ignoran. Bendito el nombre de Jesucristo. Procuren establecer la suya propia, o sea, establecen sus propias reglas. Esto tendría que ser así, esto tendría que ser de esta manera, esto tendría que ser así. Y si no es así, para él está mal. Es como que crean un mundo a su alrededor, ideado por su mente, y si lo que no está de acuerdo a eso está mal. Su propia justicia. En medio de ignorancia, bendito el nombre de Jesús. Entonces, están en un tremendo error, porque ellos creen que si esta persona no hace así, está mal, no puede ser de Dios. Porque ignoran por qué las personas son así, por qué un siervo actúa así, porque ignoran la tolerancia, ignoran muchas otras cosas, bendito el nombre de Dios. Ignoran la severidad de Dios en algunas partes que el Señor dice, esto no, esto sí. Y como no lo entienden porque ignoran, crean su propia justicia, crean su propia manera de adorar a Dios, que no es la que Dios ha establecido. Los judíos hacen igual. Quieren todavía adorar a Dios como en el tiempo antiguo. Bendito el nombre de Jesús. Y por eso dice acá la palabra, no se han sujetado a la justicia de Dios. La justicia de Dios, aleluya, vino por Jesucristo. Porque la justicia de Dios es que yo crea en Jesús para ser por su sangre, por el derramamiento de su sangre, perdonado y salvado. Bendito el nombre de Dios. Versículo 4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Y acá podemos entender esta palabra de dos maneras, cuando dice el fin de la ley es Cristo. Que el objetivo de la ley era Jesús. Y también podemos entender que con Jesús terminó la ley. Y muchos dirán, ¿cómo? Pero si Jesús cumplió y hay que cumplir y hay que ser imitador. Mire, querido hermano, ningún hombre en la tierra pudo cumplir la ley. Ni la va a poder cumplir jamás, porque ya está establecido. Entonces el Señor había hecho en aquel tiempo, en el Sinaí, un pacto con ese pueblo. Y si tú haces esto, yo te bendeciré, haré esto y esto y esto. El pueblo no pudo mantener el pacto, lo quebró, lo desechó, abominó
se volvió en contra de Dios. ¿Y qué pasa cuando en un contrato tú no cumples? Tienes un contrato y estás alquilando una vivienda y no pagas. En un momento el contrato deja de ser válido y viene y te sacan con tus cosas a la calle. ¿Por qué? Porque no cumpliste el trato. Tú te habías comprometido a pagar mensualmente tanta cantidad y no lo hiciste. Entonces te quitan de allí. Y así fue que el Señor agarró y envió a Nabucodonosor con sus ejércitos y los quitaron de Israel y se los llevaron cautivos. No cumplieron el pacto. Entonces, ¿cómo pueden invocar un pacto quebrado? Yo estoy ahora desalojado en la calle y voy a querer cumplir un contrato que ya finalizó. ¿Por qué? Porque una de las partes no lo cumplió. Con todo, aleluya, Dios envió a uno para que cumpliera el pacto. Porque si bien el hombre, el pueblo, fue infiel y le dio vuelta la cara al Señor y no cumplió lo que Él le mandó, algunos se lamentaban por ello, porque Dios es justo para con todos. Con todo, Dios siempre tiene que cumplir su palabra. Y entonces, para cumplir su palabra, Dios envió a un hombre que cumpliera el pacto. Bendito el nombre de Jesús, el Señor Jesucristo. Y Él cumplió el pacto, cumplió la ley. Entonces ahora el pacto se puede cerrar, porque Dios nunca iba a dejar de cumplirlo. Pero tenía que haber un hombre que cumple el pacto, y ese hombre fue Jesús. Ahí Shabbat Santo. Y Él fue el único que pudo cerrar el pacto, porque el que puede cerrar el pacto es el que lo cumple. Bendito el nombre de Dios, no el que no lo cumple. Así santo, bendito el nombre de Dios. Nosotros finalizamos un contrato cuando el otro me dio lo que yo pedí, yo cumplí con mi parte y pagué lo que debía pagar, se terminó el contrato. Cuando alguien cumplió. Bendito el nombre de Jesús. Entonces, a ti sea la gloria, el fin de la ley era Cristo. O sea, la ley fue para traer a Cristo, pero con Cristo terminó la ley. Aleluya. Tiene esos dos sentidos de verlo, mi hermano. Bendito el nombre de Jesús. Aleluya. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree, no al que hace. Sigue diciendo 5. Porque de la justicia que es por ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Eso era lo que decía la ley de Moisés. Ninguno pudo hacerlas. Solo Jesús. Versículo 6. Pero la justicia que es por la fe, dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. O ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Está hablando de la resurrección, digamos, de la venida de nuestro Señor, su crucifixión y su resurrección, digamos. A ti sea la gloria que el Señor lo levantó de los muertos. Dice, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Es como dudando. Quiere decir, no dudes. Bendito el nombre de Jesús. A ti sea la gloria, porque con esto estamos negando lo que el Señor hizo. Versículo 8. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Dice que esa justicia está en mi boca y en mi corazón. ¿Por qué está en mi boca y en mi corazón? Bendito el nombre de Dios. Lo dice en el versículo 9, que seguramente muchos conocemos. Los evangelistas predican mucho sobre este versículo. En el nombre de Jesús, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le ha levantado de los muertos, serás salvo. Santo Jesús. Entonces acá está, mira hermano, lo que dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, es el que manda, es el que tiene la autoridad, es el Rey, es el que ordena. ¡Aleluya!
Mi alma te alaba. Es al que obedezco. Ay, Shaba, Shaba, y mucho más. Porque eso sería con cosas humanas. Porque yo le obedezco al Señor porque me amó primero. Porque murió por mí. Porque derramó su sangre por mí, un impío injusto. Y me dijo, yo te perdono, santo Dios del cielo. Shaba, Shaba, Lava, Caba, Santo Padre. ¿Cómo no amarlo? ¿Cómo no seguirlo? ¿Cómo no obedecerlo? ¿Cómo no decir, soy tu siervo, Padre? Soy tu siervo, Señor, heme aquí. Oh, Shammai Santo. Por lo que Él hizo por mí, yo me sujeto a mi Señor. Le obedezco en todo lo que Él me diga. Bendito el nombre de Jesús y me mande a hacer. Porque amo a mi Señor. Porque mi Señor me amó primero y a ti también. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y ahí estabas tú. Que dio a su Hijo para que seas salvo. Porque tú creíste en Él. Pero dice que si confesares con tu boca, es decir, yo con mi boca digo, Jesús, tú eres el Señor. Digo, eres mi Señor. O sea, es el que me ordena, el que me manda, el que me, aleluya, al que me sujeto, al que obedezco, al que tiene toda la autoridad, al que tiene todo el poder, el que es dueño del mundo y de las almas que están en él. Lo reconozco, es Jesús, es el Señor. Y eso quiere decir que con tu boca estás reconociendo, bendito el nombre de Dios, quién es Jesús. Porque hay gente que lamentablemente en su boca tienen esta palabra: a mí nadie me va a mandar. Oh, ¿y puede ser cristiano? Si nadie te va a mandar, lo dejaste fuera a Dios también. Lo dejaste fuera al Señor. Seguramente eres independiente porque como nadie te manda no puedes tener un empleo. Porque siempre has tenido problemas con el patrón o con quien esté ahí como autoridad tuya. Ni hablemos en los países en que han tenido que hacer servicios militares obligatorios, los problemas que han tenido y castigos, porque no les gusta que le manden. Bendito el nombre de Dios. Y muchos de estos hay así, santo Dios del cielo. Y acá, por eso dice que los judíos, bendito el nombre de Dios, en ignorancia, querían establecer su propia justicia. Aleluya. No la que mandó Dios. ¿Y cómo será que han querido establecer su propia justicia, mis hermanos? Que ni siquiera entendían bien la ley de Moisés. La ley de Moisés también tiene misericordia, tiene amor. Pero ellos parece que sacaron eso a un costado y pusieron la tradición de los ancianos. Bueno, de acuerdo a la ley hay que hacer esto. De acuerdo a la ley hay que hacer esto, pero no te decían lo que decía la ley realmente. Y el Señor se los denunció. Alabacaba santo. Alabado sea el nombre de Dios. Y ahí está la ignorancia. Y el que dice no quiero que nadie me mande, ignora que hay uno que manda. Ignora que cuando tú dices no quiero que nadie me mande, te estás tirando solito allá al lago de fuego. Te estás condenando. Porque para ser salvo lo primero hay que confesar que Jesús es el Señor. No lo olvides. Y tú dijiste, sí, es el Señor. Lo reconozco como el Señor. Y lo dijiste con tu boca. Y no nos cansamos de decirlo. Bendito el nombre de Jesús, porque también lo creemos. Porque lo hacemos hecho. Y el Señor manda y dice, y nosotros decimos, amén, Padre, lo haremos. También podemos rogarle a Él por las cosas que queremos, o si algo vemos que no es difícil de cumplir, le pedimos, Señor, ¿cómo hago esto? Tú mandas esto, quiero obedecer, pero ayúdame en esto. A ti sea la gloria. Y aún hasta podemos pedir en la misericordia de Dios que cambie sus peticiones, sus decisiones. Ezequías ahí estaba, aleluya, el profeta le dijo, ordena tu casa, porque vas a morir. O sea, se lo llevaba a los 40 y pico de años. Y él lloró en la pared, Señor, me vas a llevar en la mitad de mis días. Yo que restablecí el culto, me he sujetado a la ley porque él había establecido todo lo que Dios quiso restablecer, todo lo que Dios mandaba, o sea, quiso obedecerlo. Y el Señor miró su corazón y que era justo. Y le dijo al profeta, vuélvete. Y el profeta se vuelve y le dice lo que el Señor le dijo, te son añadidos 15 años más a tu vida. Bendito el nombre de Jesús.
Es lícito la petición. Aleluya. ¿Pero a quién? ¿A quién es el Señor? Aleluya. Mi alma te alaba. Si cuando estamos en nuestro trabajo, mi hermano, nos tenemos que sujetar al capataz, al gerente, al patrón, porque él es el dueño, es el que me paga y él me dice, lleva esta caja para allá y tengo que llevarla. O hace esto otro y tengo que hacerlo. Y a veces le diré, mire, pero acá podemos hacer esto de esta manera, no sé a usted qué le parece. No, tú haz lo que yo te digo. Tienes que hacer lo que te dice el patrón. Le obedecemos. ¿Cuánto más al Señor? Aleluya. Y acá hay algo muy cierto, mi hermano, que aquel que no sabe obedecer a un patrón que ve, ¿cómo puede obedecer a un Señor que no ve? Santo Dios del cielo, a ti sea la gloria. Y vamos a la segunda parte, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y 2, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. O sea, tengo que creer que Jesús resucitó, que no fueron los discípulos que lo escondieron ahí, como dicen los judíos. Lo sacaron al sepulcro para decir que se cumplieron las palabras de él. ¡Mentira! Jesús resucitó. ¡Aleluya! Jesús vive. Bendito el nombre de Jesús. Yo creo en mi corazón que Jesús vive. Y tú crees en tu corazón, eso ya es algo que creemos de fe, que Jesús resucitó de entre los muertos. Aleluya. Y está vivo. Aleluya. Aquellos hombres lo crucificaron, pero Jesús venció la muerte y resucitó. Resucitó para que yo resucitara con Él. Resucitó para darme vida. Resucitó para que yo no muera. Bendito el nombre de Jesús. ¿Y cómo no voy a creer que Jesús está vivo si me llamó? Yo en particular escuché su voz. El primer día que me llamó a la iglesia me dijo una sola palabra, mi hermano. Una sola palabra. Santo Dios del cielo. Solo me dijo, ven, ven. A ti sea la gloria. Nunca lo olvidaré. Era como que venía del cielo la palabra. Yo levanté mis ojos al techo y dije, Señor. Aleluya. ¿Cómo sabía que era el Señor el que me hablaba? No lo sé. Yo sabía que era Jesús. Y dije, Señor. A mí se dirigió el Señor y me llamó. Bendito el nombre de Jesús. Y en muchas otras oportunidades, mi hermano, muchos de mis hermanos, Dios les ha hablado. El mismo Señor les ha hablado. A ti sea la gloria, Padre. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. No es un versículo, no es una frase. Hay mucho en este versículo que podríamos estar quizá toda una noche desglosando cómo es, aleluya, confesar que Jesús es el Señor. ¿Cómo es creer que Jesús le levantó, que el Señor lo levantó de los muertos? ¿Para qué? ¿Cómo ha sido eso? Aleluya. Versículo 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, aquel que dice, ¿y por qué tengo que sujetarme a Jesús? ¿Por qué tengo que decir que Él es el Señor? Tiene un problema de autoridad, tiene un problema de sujeción, tiene un problema, aleluya. Y los judíos tenían ese problema. Alabado el nombre de Jesús. De no reconocer que Jesús es el Hijo del Dios que ellos adoran. Bendito el nombre de Jesús. Y que vino enviado por su Padre al que oran para salvarles. Santo Dios del cielo. Por eso dice acá la palabra. Con el corazón se cree para justicia. ¿Qué quiere decir creer para justicia? Para ser justificado, para ser perdonado. Eso significa justicia. Que ahora yo soy justo. ¿Por qué? ¿Porque era bueno? No. Porque la sangre de Cristo limpió mis pecados y ahora soy justo delante de Dios. Apto para entrar en el reino de los cielos, para ser salvado. Eso significa ser justificado. Con mi corazón he creído que el Señor cuando ha resucitado ha sido para que yo fuera justo delante de mi Dios. Y con la boca para tener su salvación. Limpia mis pecados y me da entrada en el cielo. ¡Aleluya! Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado.
Versículo 11 estoy leyendo. El 12 ahora. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. ¿Qué está diciendo acá Pablo? No hay diferencia entre judío y griego. O sea, el griego, el gentil, nosotros nos salvamos creyendo en Jesús. Y el judío se tiene que salvar creyendo en Jesús. Por eso ellos vino primero. Bendito el nombre de Jesús. No hay otra forma de salvarse. No se van a salvar cumpliendo los mandamientos de la ley. Aleluya. Porque no los van a poder cumplir. La única manera de cumplirlos es creer en Jesús. Y bueno, Jesús, su poder y su espíritu van a hacer que cumpla toda la ley y más todavía. Bendito el nombre de Jesús. Además, con conocimiento humano, ya está probado que la ley no la supieron entender. Jesús tuvo que venir y decirle, esto no era así. Obligan esto y la ley dice esto. O sea que tampoco eran tan eruditos como creen. Bendito el nombre de Jesús. Versículo 13. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Bendito el nombre de Jesús. Pero no crean que invocar es simplemente decir, Señor, sálvame, porque estoy desesperado, porque me dijeron que venía el fin y que veo que los edificios están cayendo y todo se mueve y se sacude y tengo un terror tremendo, un miedo de muerte y grito al Señor. ¿Y qué creo? ¿Qué he creído? ¿Por qué ahora clamo a Dios? Que me ha venido diciendo durante años, prepárate que esto viene, prepárate hijo, santifícate, límpiate. Pero eso ¿cuándo va a pasar? Y ahora está pasando. Oh Dios. ¿Seré escuchado? Bendito el nombre de Jesús. ¿Estoy gritando porque estoy arrepentido? ¿O porque estoy aterrorizado de que el techo se me cae encima? Bendito el nombre de Dios. Lleno de miedo de escuchar los gritos de la gente que es aplastada por las casas que están cayendo. Porque así va a ser, mi hermano. Bendito el nombre de Jesús. Cuando los verdaderos hijos estarán en sus casas a salvo, de rodillas orando y clamando misericordia por aquellos de que el Señor quiera tener misericordia. Santo Dios del cielo. Hoy es el día, mi hermano. Prepárate y cree en el Señor. No esperes que esto venga. No te vas a arrepentir en medio de un terremoto. No lo vas a lograr. Solo te vas a aterrorizar. El miedo te va a poder más que lo que tienes que creer. Porque hay que creer con el corazón y que confesar con la boca. Eso se hace antes. No dejes pasar el tiempo, hermano. Versículo 13. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y sigue diciendo acá la palabra. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel quien no ha oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Bendito el nombre de Dios, lo que dice Isaías. Pero ¿qué dice acá el apóstol? Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Quién ha creído que la roca, la piedra, el meteorito va a caer y va a sacudir la tierra hasta casi destruirla? ¿Quién cree? El que crea se preparará y Dios le guardará. No sé lo que pasará con el que no crea. Bendito el nombre de Jesús. Aleluya. Versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. Esto ha sucedido. ¿Lo ves? Por toda la tierra ha salido la voz de ellos. De nuestros hermanos, de los misioneros, de los evangelistas, predicando la palabra de Dios. Por toda la tierra han llegado hasta los confines. Y si no invocan,
No es porque no saben, no es porque no haya quienes haya predicado, es porque no han querido creer. Bendito el nombre de Dios. Porque han rechazado la gracia y la palabra de Dios. Por eso dice en el 16, mas no todos obedecieron al Evangelio. Y el 18, pero digo, no han oído, antes bien por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Santo Dios. Y dice aquí también el 19, también digo, ¿no han conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Oh, ya estaba hablando, Moisés estaba hablando allá, sabiendo que era pueblo duro de servir. Con pueblo insensato os provocaré a ira. Nosotros éramos los insensatos porque andábamos en nuestros caminos. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Como ya empezó ¡ay, santo Jesús del cielo! Cuando 10 leprosos son limpiados y viene uno a darle gracias al Señor y se postra ante él. Y el Señor dice, ¿no hubo quien diera gracias sino este extranjero? Rabba Shabalaba, ¿cómo se manifestaba? Va camino de Judea y los samaritanos, esa mujer samaritana lo escucha, cree, va y predica, y los samaritanos, esa gente pecadora que se mezcló con gente pagana que era indigna de la ley de Moisés, creyó a Jesús. ¡Aleluya! Porque así lo consideraban los judíos a los samaritanos, no los hablaban porque lo consideraban gente inmunda. Esa gente inmunda le creyó a Jesús. Ray santo, más caí. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Bendito el nombre de Jesús. Santo Dios. Luego sigue hablando la palabra del remanente que quedará, que será el que rescatará en el final de los tiempos el Señor. Pero acá nos está hablando claramente, mi hermano, de las cosas que van a acontecer pronto. Bendito el nombre de Jesús. Tienes que creer. No puedes dejar de creer, mi hermano. No es solamente una cuestión estamos hablando de la salvación del alma, estamos hablando de tu integridad física. Viene el caballo negro y va a haber hambre en la tierra, ya lo están diciendo los noticieros, no lo están diciendo los predicadores solamente. Hay rumores de guerra, que va a estallar una guerra allá en el sudeste asiático. Aleluya, bendito el nombre de Jesús. Otra que puede estallar en medio de África, en la franja de Sahel, que puede haber una invasión en Siria. Rumores de guerra, ni hablar de la guerra que ya está en Europa, que ya están combatiendo, bendito el nombre de Jesús. Santo Dios del cielo, como dice el Señor. Ves cómo están las cosas y dice, va a venir tal cosa. Ves que están brotando los árboles y decís, el verano ya viene. Dice, ¿cómo no sabés distinguir este tiempo? Dice el Señor. Ya están las señales, mi hermano, míralas. El Señor lo dijo, las más grandes, guerra, hambre. Luego vendrán las pestes. Y ya tuvimos una. Bendito el nombre de Dios. Y luego viene, oh santo, las fieras de la tierra, al caballo santo con el caballo amarillo. Porque luego de eso viene el arrebatamiento, mis hermanos. Pero tenemos que prepararnos, mis hermanos. Tenemos que prepararnos. Tenemos que creer. Aleluya. Creamos para justicia y no dejemos de confesar y de decir, Jesús es el Señor. Te alabo y te bendigo, Padre y Dios de los cielos, porque has enviado a tu Hijo nuestro Señor para salvarme, a mí y a mis hermanos. Santo es el Señor. Y así, mis hermanos, tendremos agrado de nuestro Padre que está en los cielos, complacencia. Y ya, no tengo cualquier papá. Santo Dios del cielo. Porque cuando alguien quiere venir contra mí, yo tengo un papá que dice una letra y aquel otro puede, no sé, ser desintegrado, mi hermano. Bendito el nombre de Jesús. Mía Kamashaba, Lava, Java Santo. Nuestro Padre nos cuida y nos protege. Pero nosotros tenemos que ser obedientes. La obediencia trae la bendición, mis hermanos. Obedezcamos a nuestro Padre en todo lo que nos dice, lo que dice su palabra. Preparémonos.
Viene tiempo difícil, tiempos duros, tiempo de escasez, de alimento, de trabajo, de dinero. Por eso dice, almacenen para tener para estos días duros. Y para los otros que vienen cuando caiga la roca, que ya bendito el nombre de Dios, ahí no va a haber nada, bendito el nombre de Jesús, hasta que se restaure, empiecen los gobiernos a restaurar las estructuras, ahí las infraestructuras para los caminos, despejar todo para poder de nuevo hacer que funcionen las economías de los países. Pero en esos días, mi hermano, van a ser días oscuros. Ni siquiera sabemos, porque el Señor abra, santo Dios, de una nube negra, porque dice aleluya, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Cuidado, mi hermano, que el cinturón de fuego puede estallar todo en una. Y la nube que va a tirar al cielo, ahí está. Aleluya y santo lo que dijo el Señor. Mi alma te alaba, Señor. Días de oscuridad. Y no de oscuridad virtual, digamos así, hablándolo metafóricamente. No, oscuridad real. Que nos va a tapar una nube negra, que nos va a tapar la luz del sol, mi hermano. Bendito el nombre de Jesús. A ti sea la gloria. Dios lo ha hablado. Dios lo hará. Dios protege a su pueblo. Dios todavía, aleluya, va a trabajar con Israel para rescatarlo. Y se va a cumplir. Pero nosotros, mis hermanos, sigamos nuestro camino. Y no caigamos en ninguna trampa de estas. Porque ya Jesús fue claramente presentado ante nosotros como resucitado. Porque Jesús vive. No creamos otra cosa. En el nombre de Jesús. Bueno, mis hermanos. Hasta aquí es este mensaje y esta predicación de la palabra. Y vamos a hacer una oración para que el Señor nos ayude. Bendito el nombre de Jesús. A no ser engañados, porque también en estos tiempos difíciles van a salir engañadores por todos lados. Amado Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús. Ushimika, Namai Shaba Saba. Lai Saraba Santo, en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Padre. Te doy gracias, Señor. Y te pido en el nombre de Jesús que guardes a mis hermanos de este tiempo difícil. Que les ayudes, Señor, a confesar con sus bocas que tú eres el Señor y a no dejar de creer en su corazón, Padre, que tú le levantaste a nuestro Cristo de los muertos para que fuéramos salvos, Señor. Santo eres tú, para ser justificados, para ser limpiados, para ser aceptos, Padre mío, como ofrenda en honor grato a ti, para ser protegidos en el día malo, para que tu mano esté sobre tus hijos cuando tengan necesidad, en los días de carestía, Padre, que vienen, en los días en que no habrá nada. Ushamay Sabaraba Santo para tus hijos debe haber. Por eso te pido que guardes a mis hermanos donde quiera que estén. Cúbrelos bajo tu sangre, Padre. Extiende tu poder sobre ellos y no les falte, como siempre te he pedido, ni sustento en sus mesas, ni abrigo, ni morada donde estar, Señor. Para gloria y honra de tu nombre te lo pido. Guarda a mis hermanos y no permitas que ningún engañador les turbe o les saque del camino que han aprendido. Para gloria y honra tuya. Y te doy gracias, Padre, porque me has permitido predicar este mensaje de tu palabra en el día de hoy. En el nombre de Jesús sea bendición para cada uno de mis hermanos que pueda escuchar y ver este video. Amén. Bueno, mis hermanos, hasta aquí ese es el mensaje de hoy y será hasta el próximo video, si Dios así me lo permite. Sigan orando por mí, yo seguiré orando por ustedes. Que Dios los bendiga. Amén.